el siglo XX. El ser humano está inmerso en un cosmos que le proporciona permanentemente los estímulos necesarios para su existencia. Los productos de la Tierra no son suficientes para mantenerlo con vida. Necesita otras fuentes de energía. Los distintos campos energéticos que le activan y lo animan, el sonido es esencial. No podemos vivir sin el sonido de la misma forma que no podemos vivir sin la luz, por ejemplo. Efectivamente, el sonido representa uno de los alimentos del cerebro, asegurando su buen funcionamiento. Vamos a recordar la definición de sonido. El origen del sonido parece ser el continuo murmullo provocado por la agitación incesante de las moléculas. Es una especie de trama de sonido que no podemos oír. Esta agitación permanente se denomina movimiento browniano y ha sido filmada en el microscopio. Nuestro oído percibe un sonido cuando un cambio de presión modifica sensiblemente esta agitación molecular. Generalmente la materia tiende a amortiguar esta ruptura del equilibrio, pero puede ser tan violenta que rompa la materia. Esta ruptura de equilibrio forma una vibración, una onda. Se caracteriza por su frecuencia baja o alta. Los sonidos graves provocan una agitación escasa en el medio, 100 frecuencias por segundo. Los sonidos agudos, por el contrario, determinan una gran agitación, pudiendo calcular una gran cantidad de frecuencias por segundo. En otros términos, cuanto más agudo es el sonido, más aumenta la frecuencia. El sonido puro que estamos escuchando en estos momentos es un producto de laboratorio. En la naturaleza los sonidos son complejos. Su timbre está en función de sus componentes. Existen además medios más o menos sonoros. Este fenómeno de reverberación está unido a la naturaleza de las paredes que nos rodean. Pueden absorber o reemitir sonido. También se pueden encontrar lugares muertos acústicamente. Por ejemplo, si colocamos a un cantante en una habitación sorda, por hermosa que sea su voz, parece débil y sin timbre. Ora incomincio a capire il mistero e a vedere schietto tutto il vostro progetto. Al Londra è vero, voi ministro, io corriero. Eh bien, ici nous avons la chance d'être dans un violoncelle. Aquí tenemos la suerte de estar casi en un violonchelo, porque el hecho de hablar hace cantar. Y además ha sido estudiado para que todo se ilumine desde el punto de vista acústico. Mientras que si entramos en una habitación sorda, en un momento dado hay que hacer un esfuerzo considerable y la contrarreacción es diferente. En un medio reverberante como este, se tiene la impresión de estar atrapado desde arriba. Esto es propio de las catedrales. Cambia nuestro centro de gravedad y nos produce una especie de llamada hacia la verticalidad mucho mayor por el sonido que es llevado a la parte más alta. ¿Qué influencia tiene un medio reverberante sobre el ser humano? Considerable, porque le da las estimulaciones que necesita para que el cerebro pueda mantener su función de creatividad y de alerta, y por lo tanto, de llamada a la consciencia. Mientras que en un medio contrario, que produjera una deprivación sensorial, nos llevaría a un estado de no creatividad, casi de destrucción de la estructura, hasta llegar en un momento determinado a caer en un estado depresivo que puede conducir al suicidio. ¿Qué tendríamos que evitar en nuestra casa? Hay que recordar que el sonido es necesario, por lo menos tanto como el alimento que tomamos. Y en todo caso es preciso no colocar fieltro por todas partes como se hace ahora y se vive en un medio enmoquetado. Desde el punto de vista analítico, podría ser la llamada una envoltura que buscamos. Hemos olvidado que, en todo caso, la primera envoltura es el vientre en el que hemos vivido un estado particularmente sonoro. Se parece más al ambiente que hemos estado oyendo aquí que a lo que encontrar metiendo la cabeza entre algodón. Desde 1945, el profesor Tomatis, otorrinolaringólogo, cirujano, ha dedicado su vida a investigar sobre la audición, sobre el lenguaje y la comunicación. Si bien sus teorías encuentran aún alguna reticencia en Europa, tienen una enorme difusión en Canadá.
En la Universidad de Ottawa, por ejemplo, donde ha trabajado durante 10 años, primero en Montreal y después en Toronto. En Europa, así como en Canadá y en Estados Unidos, existen alrededor de 200 centros donde se aplican sus acciones. Nos hemos encontrado con él en la abadía de Bec-Hellouin, en Normandía, donde se retira muy a menudo. A continuación vamos a proponerle sus propias teorías y sus aplicaciones. Ante todo, ha puesto en evidencia la relación existente entre el oído y el psiquismo y ha desarrollado una cura destinada a reeducar el aparato auditivo. Profesor Tomatis, ¿cómo comenzaron sus investigaciones? Podríamos resumirlo en diferentes aspectos. En primer lugar, soy otorrinolaringólogo, y no cabe duda de que esto me orientó desde hacia la audición. En segundo lugar, habiendo trabajado en la aviación, tuve la suerte de trabajar en los laboratorios de fisiología acústica de la Armada, que dirigí posteriormente durante 15 años, lo que me dio la oportunidad de ver una gran cantidad de personas que trabajaban en un medio muy ruidoso. Todo esto a partir de 1944. En tercer lugar, yo soy hijo de cantante y empecé a trabajar a partir de 1946 y vi a un cantantes, amigos de mi padre, que pensaban que yo debía ser un gran especialista. Puesto que mi padre cantaba, yo debía saber mucho acerca del canto. Esto no era cierto en absoluto. El primero que vi era un cantante mundialmente conocido que había dado la vuelta al mundo y que me traía en bandeja un diagnóstico extraordinario que yo no podía refutar, porque venía del mejor especialista de la época, que era Froissels, un gran foniatra. Este individuo venía a enseñarme porque desafinaba a partir de una cierta nota, y Froissels había pensado, en función de los conocimientos de la época, que desafinar quería decir simplemente tener las cuerdas relajadas, como las cuerdas de un violín. Y trataba de darle medicamentos tonificantes para la laringe. Yo hice lo mismo. Siendo un joven que comenzaba, el diagnóstico de Froissels me parecía completamente cierto, y me lancé a ello, razonando tan mal como Froissels en aquella época. Él desafinaba a partir de un cierto nivel, a partir de mi bemol. Hacía un fenómeno de comprensión siempre en la misma nota sin darse cuenta. Sin embargo, esto no le impedía cantar bien. Si hubiera desafinado, y si realmente las cuerdas hubieran estado desafinadas, hubiera debido desafinar sobre toda la línea musical. Pero en fin, yo entré en el mismo sistema y yo también le di tratamiento para tensar las cuerdas, sobre todo estricnina. Yo iba tan de buena fe que viendo que cantaba cada vez más desafinado, a pesar de la estricnina que le daba, leidades cada vez mayores, de forma que llegó a tener perturbaciones casi al punto de estrangularse en el escenario, pero continuaba desafinando todo el tiempo. Y esto terminó por llamarme la atención y hacerme pensar que la laringe no era, seguramente, el elemento que hacía desafinar, puesto que su laringe estaba ya hipertensa y continuaba desafinando. En este momento se me ocurrió algo por azar, una reflexión, una síntesis. En un momento dado, siendo que yo hacía audiometrías y que pensaba más que en el resto, tuve la idea de hacer exámenes audiométricos, quizá para justificarme ante los cantantes. Es decir, lo mismo que hacían los obreros en los arsenales. Sí, exactamente lo mismo. Y me quedé sorprendidísimo de ver que en el fondo estas personas presentaban la misma curva de disturbios y de lesiones auditivas que los que estaban inmersos en el ruido durante mucho tiempo. Y la conclusión que saqué de ello es que los cantantes estropeaban su propio oído con la pitían. Cuando un oído es sometido al ruido, se produce una lesión. Esta lesión aparece siempre en el mismo lugar, en los agudos. Comienza en un punto muy específico que son los 4000 hercios. Para la persona no especializada, los 4000 hercios es un do por encima del do de la flauta. Es decir, que en el plano de la comunicación habitual no nos damos cuenta. Podemos perfectamente tener una lesión en los 4000 hercios y vivir tranquilamente. Pero desgraciadamente esta lesión va aumentando, va alargándose. Gana todo el territorio de los agudos y de los graves y en un momento dado, cuando llega por debajo de los 2000 hercios, los problemas empiezan a aparecer. El individuo oye, pero ya no comprende nada. Esto se denomina una sordera profesional. De la misma forma, los cantantes hacen una sordera profesional.
Lo que me interesaba era ver si podía cambiar la voz de las personas o no. Y en aquel momento, hacia 1947, intenté fabricar filtros. Esto entonces no existía. Ahora en electrónica todo es fácil, pero en aquel momento era de elaboración muy difícil. Yo hice filtros, es decir, aparatos que en lugar de filtrar la luz filtraban el sonido y que me permitían saber que podía hacer oír al individuo en tal o tal zona los sonidos que quería, como si pudiéramos suprimir en la visión el rojo, el azul o el verde. Introduciendo en el oído de algunos grandes cantantes que tenían buena voz los mismos filtros correspondientes a la lesión que había observado en mis cantantes al principio, yo veía que también desafinaban, les veía cantar mal, veía que no podían seguir cantando. Llegué pues a cambiar completo su mecánica de respuesta y desde este momento el oído tomó para mí una dimensión colosal. Vi que se canta con el oído y no con la laringe. La laringe hace lo que puede adaptándose. Signor padrone, ora incomincio a capire il mistero e avete spiegato tutto il vostro progetto. A Londra è vero, voi ministro, io corriero e la Susanna, segreta ambasciatrice, non sarà, Figaro il dice. Más o menos en la misma época, el profesor Tomatis descubrió que los dos oídos no actúan de la misma manera. El control de la escucha no se realiza más que por un solo oído y este oído es el derecho. Al menos debería ser así según el profesor Tomatis. Este desequilibrio necesario entre los dos oídos es tal que si mediante la introducción de un ruido cualquiera se le impide a un cantante oír por la derecha, su voz pierde el timbre y el volumen de forma progresiva y también su afinación. Escuchemos bien lo que dirá nuestro cantante al cabo de unos segundos. Se vuol ballare, signor Contino, il chitarrino le suonerò. Il chitarrino le suonerò, sì, le suonerò, sì, le suonerò. Paralelamente a este control por el oído derecho, podemos observar que nuestro cantante usa sobre todo la parte derecha del rostro. Toda la musculatura de su boca tira hacia la derecha. Ora incomincio a capire il mistero e avete spiegato tutto il vostro progetto. A Londra è vero, voi ministro, io corriero e la Susanna, segreta ambasciatrice, non sarà, Figaro il dice. De la misma forma que la boca del cantante pasa de la derecha hacia la izquierda a medida que se le ensordece el oído derecho, es decir, desde el momento en que es obligado a controlar su voz con el oído izquierdo. Se vuol ballare, signor Contino, se vuol ballare, signor Contino, il chitarrino le suonerò. Il chitarrino suonerò, sì, le suonerò, sì, le suonerò. Cuando vemos los trayectos que conducen este sonido desde el oído hasta el cerebro, vemos que el camino derecho es mucho más corto que el izquierdo. Si se controla por el lado izquierdo, el alargamiento se produce por diversos hechos. Y cuando se estudia el tiempo que es preciso para que pase el sonido, nos damos cuenta de que el camino izquierdo es de 100 a 200 veces más largo en el tiempo que el camino derecho. De la misma forma que tenemos dos ojos, dos oídos, dos narices, la boca, la lengua y la laringe están también divididas en dos y se encuentran bajo el control de dos grupos de nervios diferentes, a la derecha o a la izquierda. Y además los dos hemisferios del cerebro tienen cada uno una función diferente. Todo lo que concierne a la audición es analizado en un área situada en el exterior del hemisferio izquierdo. Como las conexiones nerviosas están cruzadas, el oído derecho es el utilizado directamente por el camino más corto. Ocurre lo mismo con el control de la parte derecha de la boca y la laringe.
Si el oído derecho se abandona para el provecho del oído izquierdo, el camino va a alargarse considerablemente. A la derecha, el cerebro no tiene ninguna zona prevista para el análisis de los sonidos y por lo tanto va a reenviar la información a... Y si además la orden es enviada a la laringe izquierda, el camino se alarga de 40 a 60 centímetros, puesto que el nervio recurrente izquierdo pasa bajo la aorta. El primer trabajo del niño, antes incluso de aprender a hablar, va a ser coordinar las dos partes de su cuerpo, cuya simetría no es más que aparente, y dirigir progresivamente su escucha con su oído derecho. Por esta razón los bebés empiezan siempre a decir las cosas en bisilábico. Papá, pipí, popó. Pero no lo hacen como diciendo, porque si lo escuchamos bien dicen papá, pipí, popó, uno agudo y otro grave. O bien papá, pipí, popó, en función de que sea la laringe izquierda o la laringe derecha la que empiece en primer lugar. ¿A qué edad se pone en su lugar la escucha por el oído derecho? Desde el momento en que se introduce la comunicación. Si tenemos la suerte de utilizar el oído derecho no hay problema, todo marchará bien. En el momento en que aparezca algún problema, errores de comunicación, el contacto inicial con una persona diferente de la madre, corremos el peligro de ver al niño bascular, es decir, pasar al lado izquierdo. El lado izquierdo da una ventaja, y es que siendo el esquema más largo, da la impresión de poner al otro una cierta distancia, es decir, una especie de protección. El sonido evoluciona en el espacio en función del tiempo y va a darnos también distancias. Ser diestro de oído es escucharse y escuchar a otro como si estuviera pegado a él, a una distancia de 30 a 60 centímetros, mientras que si empleamos el oído izquierdo, nos distanciamos fácilmente como si estuviéramos entre 70 y 140 metros. Así pues, las diferencias son colosales. Se crea así una especie de defensa. Voy a poner un ejemplo un poco brutal. Un padre puede gritar tanto como quiera, pero su hijo se pondrá a 140 metros. El padre cree estar haciendo lo necesario, sin embargo se está protegiendo. El inconveniente es que si no se sabe rebascular, cambiar otra vez de circuito, cuando quiera entrar en comunicación consigo mismo, se encontrará con muchos problemas, puesto que en un momento dado se perdió y no encuentra la imagen de su instrumento. Esto sería como guiar un caballo. Si se tienen riendas de 30 a 60 centímetros se domina el caballo, pero si las riendas son de 140 metros es el caballo el que nos guía. Anatómicamente, recordemos que el oído tiene tres partes. En primer lugar, el oído externo, que tiene el pabellón, que es el único elemento visible del oído y cuya forma permite ya un papel de amplificación y de filtro. Es un conjunto de cartílagos, de músculos y de ligamentos. Del pabellón parte el conducto auditivo externo, cerrado en el fondo por una membrana, a la izquierda de la imagen, que juega un papel muy importante en la función de escucha y que es el tímpano. Y ahora, si atravesamos el tímpano, desembocamos en el oído denominado medio, llamado también caja del tímpano, y donde vamos a encontrar tres huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo. Esta cadena de huesecillos representa un sistema esencial, según el profesor Tomatís, en la regulación y la adaptación de los sonidos. Los tres huesecillos desembocan finalmente sobre la última parte, la más profunda y la más compleja, el oído interno, denominado laberinto. Es un aparato que comporta a la derecha de la imagen un centro que controla el equilibrio, así como a la izquierda en su pantalla, la cóclea, que es el instrumento de análisis del sonido y de recarga energética. Es una especie de caracol lleno de líquido y tapizado de células sensoriales. Se observa ya un esbozo muy primitivo en la medusa de agua, un organismo muy en el cual vemos un nervio lateral. Este nervio está equipado con 8 centros que son como 8 centrales energéticas y que funcionan bajo la acción de la corriente de agua. En el curso de la evolución de las especies, este sistema, aunque sigue siendo fundamentalmente el mismo, va a perfeccionarse y se le añade un aparato de orientación. En algunos peces, como el salmonete, a este nervio lateral se le añade un tubo lateral. Es un tubo agujereado que parte del ojo y que rodea a todo el pez. Se puede ver a cada lado del animal. Este agujereado está lleno de agua, puesto que está provisto de aberturas que le permiten estar en comunicación con el medio exterior, es decir, con el agua. Este tubo funciona como un generador de energía, energía que va a estar distribuida bajo forma de impulsos nerviosos que permiten al pez el movimiento. Visto desde arriba, el tubo lateral está agujereado.
Está doblado por un nervio denominado nervio lateral. Para funcionar como generador de energía, este tubo lateral, que está pues lleno de agua, está tapizado de células sensoriales denominadas también ciliadas. Son células protegidas por cilios y dispuestas en pequeñas empalizadas. Y es el agua la que al pasar en el tubo hace vibrar los cilios a frecuencias muy elevadas. Las estimulaciones provocadas así se transmiten al nervio lateral, que las convierte a su vez en impulsos nerviosos. Este mismo tubo lateral responde a una segunda función. Si la agitación de los cilios provoca la energía nerviosa, el ángulo que estos cilios forman con la superficie del tubo varía según los desplazamientos del pez. Los movimientos de estos permiten así al pez conocer la naturaleza de sus desplazamientos y la fuerza de la corriente. Siente, por ejemplo, si desciende o asciende hacia la superficie. En la cadena de la evolución, y ya en algunos peces, la línea lateral se contracta y se encierra para convertirse en vesícula otolítica. Primera ventaja. Suprimiendo toda la longitud de la columna de agua, se suprime también el factor de la inercia que representaba. Esta vesícula otolítica trabaja exactamente como el antiguo tal con células ciliadas inmersas en un medio líquido. Así como la línea lateral, también la vesícula otolítica es sensible a las variaciones del desplazamiento de los líquidos que están en el interior. Para aumentar esta sensibilidad, se añade una pequeña masa calcárea, como una especie de pedrusco, y cada vez que el animal vuelve la cabeza, cambia de posición y hace mover los líquidos de esta masa, generando así la energía y midiendo de alguna forma sus desplazamientos. La vida acuática no producía ningún problema de gravedad, pero desde el momento en que el animal sale del agua para llegar a la vida aérea, le es preciso un aparato más complejo para poder responder a las necesidades energéticas que aumentan y para poder controlar en adelante cada vez mejor su verticalidad. A juzgar por la evolución, la postura vertical constituiría por el momento la forma más económica respecto a los gastos vitales y la más rentable para la producción de la energía. En la serpiente, por ejemplo, la vesícula otolítica se hace más compleja. Inicia en un sáculo encargado de controlar la verticalidad y en un utrículo que vela para controlar la horizontalidad del animal. Al utrículo se le añade un esbozo de canales semicirculares, cuyo papel va a ser controlar los movimientos giratorios. Aunque el aparato se va complicando, su papel sigue siendo fundamentalmente el mismo: fabricar energía y controlar los movimientos. Los materiales utilizados no han cambiado, son células ciliadas que se mueven en el líquido. Cuando se esboza en algunos animales un añadido denominado laguena, se puede observar que algunos de ellos enderezan sensiblemente su cabeza. Esta laguena se desarrolla al máximo en los pájaros, en los que se encuentra una especie de esbozo de oído medio. A la laguena se va a seguir la cóclea. La cóclea, cuya presencia va a determinar la verticalidad, es también el instrumento específico de análisis del sonido. Son estos diferentes elementos los que forman en el hombre el laberinto, es decir, el oído interno. Es un generador de energía que permite igualmente controlar todos los movimientos del cuerpo. Naturalmente, por sí solo no serviría para nada. Está encerrado en una cáscara que ha fabricado y que es lo que se denomina laberinto óseo. Y de aquí emergen nervios que salen del utrículo, del sáculo, de cada uno de los canales semicirculares para constituir lo que denominamos el nervio vestibular, el cual tiene un ganglio a un cierto nivel denominado ganglio de Scarpa. Y este va a prolongarse después para dar los núcleos vestibulares. Estos núcleos vestibulares son, y gracias a los nervios que parten de estos niveles, y debo señalar que estos 4 núcleos operan exactamente como un cerebro primitivo. Como decíamos, gracias a estos nervios, van a regular todos los músculos del cuerpo sin excepción. No hay un solo músculo que no vaya a beneficiarse en un momento dado de una orden viniendo del vestíbulo. Dicho de otra forma, cada vez que yo estoy obligado a adoptar cualquier postura o un determinado equilibrio gracias al juego de los 2 laberintos, voy a tener información que puedo enviar a mis músculos y voy a adoptar la postura adecuada. Sin entrar en detalles, porque esto sería muy largo, cada músculo, naturalmente, envía la información de su posición para decir dónde está. Esto vuelve a un cierto nivel en un relé que va a estar un poco más arriba. Este relé está en una zona del cerebelo,
Pero el cerebelo en sí mismo está formado por los núcleos del vestíbulo que va a dar en un momento determinado una transmisión para saber también conectar las informaciones y enviarlas al vestíbulo. Hay pues en todo momento un juego del que sabe todo lo que pasa. Actúan de los dos lados. Hay una especie de conexión que va a hacerse porque uno de los núcleos y las partes más internas de los núcleos de Roger, el que nosotros hemos dibujado aquí, es el núcleo de Deiters. Sin entrar demasiado en los detalles, este va hacia el otro lado y va a poder inervar el músculo del otro lado. Dicho de otra forma, cada nervio, cada orden de lo que queremos hacer, reacciona en función de nuestra voluntad, porque todo está controlado por el laberinto que pone todo en funcionamiento. Si ustedes quieren, el laberinto organiza todo lo motriz y es conducido gracias a un fascículo que denominamos fascículo piramidal. De la misma forma del oído, del tímpano más concretamente, parte una de las ramas del nervio simpático, nervio que va a controlar las funciones del sistema neurovegetativo, la respiración y la digestión. ¿Y los sordos en estas condiciones? Bueno, los sordos no están vistos como se cree. Es una pregunta que siempre nos hacen. Pero los sordos tienen un vestíbulo que funciona, que actúa con fuerza, y lo único que les falta es la cóclea. Una cóclea que no corresponde en la totalidad de la banda pasante normal. Ser sordo profundo es muy raro, pero no tener laberinto en su totalidad es excepcional. Si no hubiera nada de oído, en absoluto nada de oído interno, el individuo estaría reducido a un estado neurovegetativo sin reacciones. El embrión oye desde la edad de 4 meses y medio. Hoy en día esto se reconoce. El universo sonoro en el cual está inmerso es extraordinariamente rico en frecuencias de todo tipo. Existen en un principio los ruidos viscerales de la madre, los de la digestión. El ritmo de la respiración. Sus latidos cardíacos. Esos son los ritmos primitivos que se imprimen en todos nosotros para toda la existencia. En este contexto sonoro, percibe también un ruido agudo más lejano y complejo que expresa sentimiento y provoca sensaciones. Un ruido hacia el cual el feto tiende el oído, es la voz de la madre. Cuando llega el momento del nacimiento, el agua que baña al embrión desaparece de repente. Para él aparece una primera decodificación sonora. Aparecen sonidos más graves, más diversificados, que le van llegando progresivamente. A medida que su cabeza se aproxima a la abertura, va oyendo nuevas sonoridades. Percibe la respiración de su madre, el ruido de los instrumentos. Y su cabeza va despegándose. Aparece su primer grito. Acaba de oír su propia voz por primera vez.
pero la percibe de una forma peculiar, puesto que todavía le queda el líquido amniótico en el oído y por lo tanto todavía percibe las frecuencias líquidas. Pero muy pronto el sonido pierde su riqueza porque el oído externo y no se habitúa solo en unos segundos a la escucha aérea. Todavía oye su propia voz, que poco a poco va a desaparecer, y durante unos días el niño va a entrar en un silencio difícil. Es asaltado por los ruidos de su propio cuerpo, el de la respiración, el de su digestión dolorosa, el de su vida vegetativa, y está apartado de lo que le rodea, de sí mismo, sobre su deseo de vivir. Sin embargo, hay sonidos que le van llegando por primera vez. Es el momento en que su oído comienza a abrirse. Pero él va recibiendo sobre todo las frecuencias graves. Hay una voz que conoce especialmente. Y tendiendo el oído hacia esta voz, como tiempo atrás en su noche fetal, el niño poco a poco deberá de aprender a oír. Este aprendizaje durará semanas, meses, años, hasta que a través del aire que lo rodea renueve el contacto que tenía tiempo atrás con la voz materna, cuando se encontraba en el seno del universo intrauterino. ¿Cómo descubrió usted que el feto humano oía? Yo me introduje sobre todo en esta idea por dos vías. En primer lugar, por un escrito que me dejó muy sorprendido cuando yo era estudiante, de un escritor inglés que se llama Negus, que pretendía que los huevos de los cantores incubados por huevos no cantores terminaban por no cantar a la salida. Yo hubiera querido hacer la experiencia, pero yo no tenía ni los huevos, ni los pájaros, ni tiempo de hacerlo. Otra segunda vía es que curando a los niños que tenían trastornos escolares y cambiando su audición, tuve la suerte de conocer el fracaso. Y los fracasos siempre hacen avanzar. Y rápidamente me di cuenta de que tenía que hacer que los chicos oyeran como si tuvieran de 5 a 7 años. Y me pregunté, ¿y por qué no 4? ¿Y por qué no 3? Empecé a buscar la forma de escuchar de un niño más pequeño y analizando su grito, llegué a saber cómo oía, pensando que él era el primero en inyectar en su oído esta primera información y que tenía que controlarla. Es verdad que muy rápidamente el bebé controla su voz. Y después llegué a las puertas del comienzo. ¿Y por qué no el feto? Como los huevos de los pájaros. Y desde el momento en que tuve la idea de tratar de saber lo que oía un feto en el útero, introduje micrófonos en el agua y traté de ver lo que pasaba. Hasta aquí la reconstrucción de la primera experiencia del profesor Tomatís. Hoy esta instalación ha sido reemplazada por material electrónico. Una grabación de la voz materna pasa por un magnetófono. Y esta voz materna, recordemos, es la única que el feto oye en el interior, puesto que es transmitida por la columna vertebral de su madre. Este vaso lleno de agua representa la bolsa de líquido amniótico, que no es otra cosa que agua salada que contiene al feto. Se introduce un altavoz en el agua. Frente al emisor se encuentra un micrófono que capta la emisión difundida en el agua. Esta voz amplificada, modulada, va a pasar a través de un aparato de análisis del sonido, permitiendo observar qué tipo de frecuencias, agudas o graves, pasan a través de la capa de agua. No es demasiado importante saber las frecuencias que pasan en su totalidad. Si nos entretenemos en hacer un análisis de la información que pasa, nos daremos cuenta de que hay frecuencias que pasan algo a todos los niveles. Hay graves. Los graves están aquí. Los agudos están allá. Estos son los graves que pasan. Lo que nos interesa es estudiar la curva de los agudos. Filtrando progresivamente los graves, el profesor Tomatís hace la prueba de que los sonidos agudos pasan a través del agua. Frecuentemente se cuestiona,
¿Por qué este interés por los agudos? Porque para él la escucha intrauterina no es una simple transmisión de sonidos. El oído del embrión, contrariamente al nuestro, está totalmente lleno de líquido y esto le permite actuar como un filtro que favorece a los sonidos agudos. Desde hace más de 30 años, el profesor Tom ha observado las reacciones espectaculares de las personas que vuelven a escuchar la voz de su madre filtrada en los agudos. De entre todos estos sonidos y este universo uterino sonoro, lo que me interesaba eran los sonidos que oía el feto. La prueba clínica de los resultados la obtenemos rápidamente. En profundidad ocurren cosas extraordinarias. El niño se despierta, se ilumina, quiere crecer, quiere hablar, quiere entrar en una dinámica de relación con la madre, mientras que todos los sonidos que le pasamos de otra forma, y no es eso lo que nosotros buscamos. Repitiéndolo una vez más, lo que queremos es despertar el deseo de comunicación. ¿Por qué los sonidos agudos dan energía al niño y al feto? Bien, si vemos cómo está hecho el oído anatómicamente, nos damos cuenta de que el lugar de los agudos es justamente el lugar en que existen mayor cantidad de células nerviosas, muchas más que en la zona destinada a los graves. En la zona de los graves existen algunas decenas de células, mientras que en la zona de los agudos, a partir de hercios, existen más de 24.000. Por ello, cuanto más estimulada sea esta zona tan sensible, mayor cantidad de estimulaciones cerebrales tendremos. Es decir, energía. Energía, y además para que el sonido llegue a estas 24.000 células, la cabeza tiene que adoptar una posición espacial que hace que el vestíbulo, que es el que nos da la posición en el espacio, se ponga horizontal, mientras que el sáculo queda en la vertical. Esta es la postura que da la mayor estimulación a estos niveles, y de la misma forma se produce una gran estimulación cerebral. Entonces, esta es la razón por la cual una persona se endereza cuando le enviamos sonidos agudos. Se endereza y toma esta postura, llamada postura de escucha, y no esta postura que es la de un tubo digestivo que tiene ganas de comer, como mucha gente la presenta todavía. Existe la postura del bebé, que es esta. La boca pasa de la fase oral digestiva a la fase de la palabra. Lo que también es importante es que desde el momento en que el vestíbulo ha tomado esta postura ideal, el cuerpo adquiere su verticalidad, puesto que al mismo tiempo estamos actuando por contrarreacción sobre toda la musculatura y se asegura la verticalidad. Esto no solamente es una acomodación del giroscopio vestibular por el sextante que es la cóclea, sino una postura de todo el cuerpo. Y para que exista un buen lenguaje, es preciso que la columna vertebral esté en posición estrictamente vertical y las dos clavículas estrictamente tales. Si el sonido, sea grave o agudo, tiene influencia sobre la postura, esta postura a su vez influye sobre la voz y la escucha de forma positiva o negativa. Je pars chaque année à Fribourg avec des jeunes puis des moins jeunes. C'est un mouvement que j'aime beaucoup. Tout le monde y va, toute ma famille. Ouais. On est toute la Suisse. Alors, c'est une unité chaque année. La sonoridad de la voz es importante, no solo para hacerse escuchar, sino porque también nuestra propia voz es uno de nuestros primeros elementos de recarga sónica. Solo por mantenerse más derecho es de encontrar una voz más firme y un ritmo más rápido. Escúchenle. L'automne passé, on a refait la villa où j'habite, à Tronay. Et puis, on travaillait seulement le samedi, autrement c'était dur. On travaillait durant la semaine. C'était très chouette, c'était des Portugais qui nous poussaient au travail pour activer la maison. Oui, et comment ça se passait, ça? Nous, on remuait le mortier, ils faisaient les façades, tout fini. Puis ils ont fait la peinture, on a remis les poutres apparentes qu'on n'avait pas avant. On a supprimé 2 pièces.
La originalidad del profesor Tomatís es la de proponer una cura que permite restablecer la escucha y paliar, gracias a ello, diferentes trastornos de la comunicación. Sonia ha seguido 3 curas de 3 semanas en el Centro Tomatís de París. How many do you do today? Seances do you do today? Yes, how many? Oui, You're doing 8, aren't you? I took Sonia here first last August. Traje por primera vez a Sonia en agosto del año pasado. Antes de venir, era considerada como una niña autista y acudía a una escuela para niños retrasados. No manifestaba ningún sentimiento, intentaba aislarse y jugaba siempre de forma muy repetitiva. Después de nuestra venida empezó a desear compañía, quería estar conmigo, lo cual a mí me producía una gran alegría después de 6 años de espera. De lo primero que me di cuenta, y también observaron en el colegio, fue de sus progresos en el lenguaje. Se le hicieron test después de los 3 meses y se vio que había progresado como si hubieran transcurrido 14, según el test de vocabulario. Con respecto con los niños, me di cuenta de que empezó a jugar más con ellos, teniendo más deseo de su compañía. Ha pasado de una escuela para niños retrasados a una escuela normal. She had a very bad posture. Se mantenía con mucha dificultad, con la espalda muy encorvada. Ahora se sienta muy derecha, camina mejor y salta muy alto desde el trampolín, cosa que no podía hacer antes. Corre mucho más deprisa y ha mejorado enormemente su equilibrio. Yes, Sonia. What you say? What you say? I must not give it to my class. Yes, you must. Run. I must not give it. Yes, run. Goodbye. I must give it. Yes. Merci. Au revoir, Sonia. Sonia, que rechazaba todo contacto con el mundo, ha podido entrar en contacto gracias a la escucha filtrada de la voz de su madre. Y todo esto en menos de un año. Es una aventura espectacular, pero única entre los pacientes del profesor Tomatís. Para él, la voz materna lleva consigo un gran impacto psicológico. Representa un alimento sonoro que da al feto un sentimiento de seguridad. Transmite al niño el deseo de vivir y de comunicar. Pero esto no es suficiente, porque el oído no funciona como un simple receptor, sino que está unido al cerebro, por lo tanto al psiquismo por mecanismos muy sutiles. Cuando nosotros oímos, el sonido pasa por el tímpano, que se puede comparar a la membrana de un tambor. Se tensa o se relaja según la intensidad del sonido, gracias a la acción del músculo del martillo, huesecillo en contacto con el tímpano. Cuando el sonido es débil, el músculo del martillo tensa el tímpano para que vibre mejor. Cuanto más fuerte es el sonido, la membrana timpánica se relaja para proteger el oído. Según el profesor Tomatís, a partir del tímpano, el sonido es transmitido a través de nuestra caja craneal y hace vibrar el laberinto óseo en su totalidad. Esta vibración pone en movimiento a los líquidos que están en el interior del laberinto y que permitirán el análisis del sonido. Este laberinto no está totalmente cerrado. Tiene un orificio donde se apoya el que con su músculo forma un segundo sistema de regulación del sonido. Gracias a un juego de presiones y según la necesidad, disminuyen o aumentan los movimientos del líquido para permitir un análisis óptimo del sonido. Pero puede ocurrir que estos dos mecanismos de adaptación del oído, esta musculatura del oído medio utilizada de una forma inconsciente como mecanismo de defensa, sea una defensa no contra los sonidos demasiado violentos que podrían lesionar al oído interno, sino simplemente para protegerse de sonoridades, de voces que el individuo siente como una agresión psicológica. Así, sin taparse los oídos, podemos evitar oír a cualquiera que nos moleste, nos inquiete o nos aburra. El peligro de esto es acostumbrarse.
lo que se traduce a nivel motor por un relajamiento de los dos músculos. El oído pierde así su poder de acomodación, apareciendo todo tipo de trastornos a nivel de la comunicación. Y en ocasiones se convierte en una pantalla que tapa o deforma la realidad exterior, aislando así al individuo. Pero un oído puede ser reeducado a cualquier edad. Para ello, el profesor Tomatís ha ideado un aparato denominado oído electrónico, que es en realidad un estimulador del oído. Su trabajo consiste, en primer lugar, en remuscular a este oído medio, encargado de adaptar los sonidos, reeducando de esta forma la escucha. También de forma progresiva, el oído electrónico reorienta el control de la escucha por el oído derecho. El tratamiento se asocia también a una aproximación psicológica. El profesor Tomatís trabaja desde hace mucho tiempo con psicólogos y psicólatras. Cuando se dio cuenta de hasta qué punto la escucha era subjetiva, él mismo adquirió una formación en este terreno, aún siendo siempre otorrinolaringólogo. Para terminar, las bandas que se escuchan son muy ricas en sonidos agudos, destinados a energetizar al paciente, que gracias a esta reeducación va a aceptar la cura de forma progresiva. La suerte para nosotros es poder utilizar la voz de la madre. Nada puede reemplazarla. Tiene un gran impacto. Incluso si la madre ha rechazado a su hijo, incluso si es difícil, nosotros podemos eliminar lo que es malo, por así decirlo, para encontrar esa especie de unión amorosa entre la madre y su feto. Este lado maternal que puedo decir que no existe más que en una mujer. Es evidente que si tuviéramos la suerte de tener una madre ideal sería fantástico. ¿Pero qué es eso? Es difícil de determinar si no tenemos a la madre. Incluso en ese caso empleamos música. Todas las músicas no tienen el mismo valor ni tampoco el mismo impacto. La que da mejores resultados es siempre la música de Mozart, sea cual sea la que probemos. ¿Por qué? Mozart, ¿por qué? Es la pregunta que siempre me hago. A medida que pasa el tiempo, tengo mayor certeza de que Mozart tuvo un nacimiento y una vivencia intrauterina fantástica en una madre inmersa en la música, una madre que parecía feliz, sin problemas. Y nada más nacer, se benefició de un medio musical, y su sistema tuvo la suerte de ser codificado desde el comienzo en un baño musical rítmico. Mozart quedó siempre codificado de esta forma. Comenzó a producir a la edad de 3 años y medio e hizo sus primeras notaciones a la edad de 4, 5 o 6 años, porque él imprimió de entrada su sistema nervioso y siempre le quedó esta forma de comunicación con la música, pero con la M mayúscula. Parece estar realmente conectado con lo que el universo puede cantar y durante su vida producirá esta música de joven, conteniendo ritmos mucho más rápidos en el plano cardíaco. Cuando pasamos Mozart, vemos que hay una aceleración. Efectivamente, era hipercardíaco, como el bebé. Cuando ponemos Mozart, el individuo entra en una creatividad absolutamente extraordinaria. Tiene ganas de producir, de dibujar, de escribir. Se queda sentado, pero en vez, como si estuviera sentado al piano. Y una vez que esta etapa ha pasado... ¿Es una música filtrada? Es una música filtrada, y se oye siempre como el individuo entendía intraútero. Es decir, que hacemos Mozart intrauterino. Y después, un día, llega el nacimiento. Cuando lo vemos por los dibujos, por la clínica, por todo lo que pasa, pensamos que es el momento de hacer el parto, que es el momento de nacer. En este momento podemos realizar el parto sónico, es decir, que defiltramos poco a poco para pasar de la audición intrauterina a la audición aérea. Y los cambios llamados de impedancia, es decir, de resistencia del aire, actúan, y en este momento comienza el juego del oído medio. Utilizamos o la voz de la madre, si creemos que la voz de la madre es buena, y si no, pasamos música siempre de Mozart. Y una vez que Mozart ha sido integrado, vamos hacia el prelenguaje comenzando por el canto. El mejor, el que tiene la mayor calidad para llegar a la verticalidad, es siempre el canto. Si miramos bien lo que es el gregoriano, vemos que es la asociación de dos ritmos fisiológicos. Por una parte, el de la respiración lo más larga posible, y por otra parte, el latido cardíaco lo más lento posible.
Llamamos prelenguaje a los primeros balbuceos mediante los cuales el niño se expresa, generalmente antes de la edad de la marcha, es decir, antes de que haya llegado al estado de la verticalidad. Siendo este un momento muy gratificante para los padres, para el niño representa un pasaje muy importante, durante el cual elabora su lenguaje. En este momento, según el profesor Tomatís, si la madre está implicada afectivamente, el padre va a intervenir a nivel mismo de la estructura lingüística. Oli. Una siesta. Faire le dos. Elle est où là, la main? Bien ferme. Le dos. Hein? Uno de los placeres más auténticos que tenemos es el de ser elemento de comunión o de comunicación, que es la misma palabra. Esta comunión se hace primero con la madre. Es una especie de juego sonoro con ella, un lenguaje que solamente está hecho para ella. Papá, pipí, popó tiene un valor semántico colosal y solamente se hacen para ella. Y después, un día, será preciso encontrar la sociedad justamente a través de este prelenguaje, a través del padre. Desgraciadamente pienso que la educación que nos enseñan en la universidad nos muestra el deseo del niño sobre lo que debe ser el padre. En realidad el padre es el logos, el lenguaje, la ley. Esto quiere decir que tiene que explicar lo que son las cosas. El padre es el primer pedagogo, es quien debe darlo todo. El niño ve al padre como la imagen solar, es la alegría de vivir, es la dinámica de la vida o la madre. La madre le ha dado una vida estática que le mantiene. Pero si el padre no llega a todo lo radiante que puede ser, el niño quedará aprisionado entre las redes de su madre y no podrá tomar su propio camino. ¿Quiere decir que no podrá ir hacia los otros? No podrá ir hacia su futuro. El padre es ese puente tendido que permite salir de la fortaleza que representa la madre hacia el universo exterior. Las madres quizá tienen un cierto miedo tal como la psicología actual les hace creer, en el sentido de que si el padre toma al niño, la madre lo pierde, o que si la sociedad coge al niño, la madre lo... Además, se nos ha presentado como temible el corte del cordón umbilical y se nos ha dicho además que no se puede ir hacia el futuro si no se ha podido cortar ese cordón. Bueno, el cordón umbilical no se corta jamás. No se puede hacer puesto que la madre es el símbolo de la vida. Si se corta con la madre, se corta con la vida. Si se corta con el padre, se pierde la posibilidad de emprender el vuelo y uno se queda en su lugar. El padre representa la llave del lenguaje. De alguna forma cantamos con el oído, tal como hemos visto. Hablamos igualmente con el oído. Es decir, que no podemos nunca expresar lo que previamente no hemos entendido. Repasando las diferentes etapas del desarrollo de la escucha, vemos aparecer paralelamente los escalones sucesivos de la aparición del lenguaje en los niños que todavía no hablan. Paca, c'est-à-dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, tu as raison. Où est-ce que tu me racontes, dis donc? C'est très beau. De esta forma, a través del oído, podemos actuar sobre todos los trastornos del lenguaje, banales o importantes, de comunicación, de concentración o intervenir en los estados depresivos. Il y en a combien? Tu les comptes? 1, 2, 3... Según el profesor Tomatís, es pasar de un ambiente limitado por las paredes uterinas a un medio con los límites infinitamente más alejados. De una cierta forma, nunca se abandona el medio materno, sino que únicamente se le da otras dimensiones. Estas paredes uterinas se van agrandando hasta los límites de la cuna, de la habitación, de la familia, del barrio, del planeta, etc. Ocurre lo mismo con el oído. Todo su trabajo va a consistir en volver a encontrar ese débil ruido agudo que recuerda al nirvana fetal que es la voz de la madre.
Gracias a una actividad de acomodación permanente, produce musculatura del oído medio, el adulto durante su vida tenderá a favorecer la escucha de los sonidos agudos. El oído volverá a encontrar así en su vida aérea su potencial de recarga energética, gracias a los sonidos agudos, así como el control permanente de la postura y del equilibrio, y de sus posibilidades de concentración. Esto permitirá esta función de sutil escucha del otro, al margen incluso del lenguaje. Y quizá a través de la música y de la ciencia, permitirá esta facultad del ser humano, que es la escucha del universo.